Hola, soy Pablo Carreño Meca, R2 del Centro de Salud de Cama, y voy a poner junto con mis compañeros Luis Sousa y Rubén Rodríguez del Centro de Salud Las Palmeritas y Los Bermejales la sesión síndrome febril en paciente pediátrico. En primer lugar, decir que la fiebre es uno de los motivos más frecuentes de urgencia en el paciente pediátrico, llegando a suponer entre un 15 y un 20% de las visitas. La mayoría de ellas son viriasis. Debemos definir una serie de conceptos generales. En primer lugar, la fiebre se considera cuando la temperatura rectal es mayor de 38, teniendo en cuenta que la temperatura axilar puede estar entre 0,5 y 1 grado por debajo. Llamamos infección bacteriana potencialmente grave a los procesos de sepsis, ictus, neumonía, infección articular o gastroenteritis bacteriana. Y llamamos infección bacteriana invasiva cuando las pruebas complementarias, líquido cefalorraquídeo o hemocultivo, son positivos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer o tener en cuenta cuando un paciente llega con fiebre a la urgencia? En primer lugar, determinar la gravedad de la situación. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente y seguir el protocolo SESI. Si por el contrario el paciente está hemodinámicamente estable con buen estado general y la fiebre es sin foco, debemos determinar en base a la edad del paciente y la epidemiología de las posibles causas de la infección el protocolo a seguir y las medidas terapéuticas a tener en cuenta. ¿Qué factores son de alto riesgo en un paciente pediátrico? Pues bien, teniendo en cuenta el color, la actividad, la respiración o la hidratación, consideramos de alto riesgo cuando el paciente está pálido, cianótico, con mal color, no responde a la llamada, tendente al llanto, quejoso, taquicnínico mayor de 60 respiraciones por minuto, con tiraje, cuando la temperatura es mayor de 38 grados o hay rigidez de nuca. En cuanto a las pruebas complementarias, también hay una serie de aspectos comunes a destacar. Decir que la leucocitosis es uno de los marcadores más útiles para diagnosticar una infección bacteriana. Se considera positivo cuando el valor supera los 15.000 leucocitos o los 10.000 neutrófilos. El índice infeccioso se define como el cociente de forma inmadura entre neutrófilos totales. Un valor normal estaría por debajo de 0,12 en los lactantes menores de un mes y por debajo de 0,20 en los mayores de un mes. La procalcitonina es el marcador más precoz y más específico para la infección bacteriana potencialmente grave. Por debajo de 0,5 sería de un riesgo muy bajo, entre 0,6 y 2 un riesgo intermedio y por encima de 2 un riesgo alto. La PCR sería útil para detectar infecciones a partir de las 12-24 horas de evolución, es decir, que también puede elevarse en procesos viriásicos donde intervienen, por ejemplo, el adenovirus. Por debajo de 30 sería lo más probable que el cuadro se tratase de una infección vírica, entre 30 y 70 de una infección vírica o bacteriana, indistintamente, y por encima de 70 lo más probable que el cuadro se tratase de una infección bacteriana. El hemocultivo debe solicitarse si hay sospecha de sepsis o bacteriemia. La tira reactiva debemos diferenciar si el lactante o el paciente pediátrico es continente o incontinente. Si es continente deberíamos realizar la técnica de chorro medio y si es incontinente debemos realizar técnicas estériles o la bolsa adhesiva. El coprocultivo deberíamos realizarlo si hay sangre o mucosidad en la heces y la punción lumbar si el lactante es menor de 21 días, si tiene mal estado general, si hay signos meningios, fiebre sin foco claro y también hay otras técnicas como la radiografía de tórax o test diagnóstico rápido de virus. Como consideraciones generales para el tratamiento de la fiebre debemos de tener en cuenta una serie de medidas físicas, una explicación breve a los familiares y tener en cuenta la posología del tratamiento farmacológico antitérmico. En primer lugar, debemos de comprobar realmente que el paciente tiene la fiebre, desabrigando si tiene muchas capas y comprobando que el paciente tiene una correcta hidratación. Debemos de explicar a los familiares que la gravedad del asunto, que la fiebre no es un proceso neurotóxico para el cerebro, que no tiene mayor riesgo de convulsión y que los procesos dentiles son solo posible causa de fiebre. Como tratamiento farmacológico debemos de contemplar el paracetamol, el ibuprofeno y el metamizol. El paracetamol se va a usar en dosis de 7,5 miligramos por kilo en pacientes menores de un mes y en dosis de 10-15 miligramos por kilo en pacientes mayores de un mes, cada 6 horas. El ibuprofeno se va a usar en dosis de entre 5 y 10 miligramos por kilo cada 6-8 horas en los pacientes mayores de 6 meses. Sería de segunda elección
o cuando el paciente tenemos una clara sospecha de faringomigalitis aguda. En cuanto al nolotil, se va a usar en dosis de entre 10 y 20 miligramos por kilo cada 6-8 horas en pacientes mayores de 3 meses y se va a usar en caso de contraindicación o si hay falta de respuesta a los dos tratamientos anteriores. El paciente pediátrico menor de un mes con fiebre sin foco tiene hasta un 10% de riesgo de desarrollar una infección bacteriana potencialmente grave. Esto va a depender de dos factores. En primer lugar, del estado general del paciente y en segundo lugar, de si la edad es menor de 21 días. Las etiologías bacterianas más frecuentes serían los estreptococos del grupo B, los bacilos gram negativos como el E. coli o la enterobacteria y la listeria monocitógenes y el enterococo. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una correcta anamnesis? Recoger los antecedentes obstétricos y perinatales, incluyendo factores de riesgo infeccioso, fiebre materna periparto, bolsa rota mayor de 24 o 48 horas o signos de deshidratación. La exploración física, como he dicho anteriormente, debemos de tener en cuenta los datos de alarma, como son una mala perfusión, ictericia, estrés respiratorio, apnea o deshidratación. Y en cuanto al diagnóstico, recoger la serie de pruebas en función del estado y la sospecha diagnóstica, como son el hemograma, la PCR, procalcitonina, hemocultivo y el resto de pruebas complementarias. Debemos de llevar a cabo en un paciente pediátrico menor de un mes con fiebre sin foco. La mayoría de los autores recomienda antibioterapia con ingreso hospitalario. Sin embargo, en casos seleccionados de buen estado general, pruebas complementarias normales y si el paciente sobrepasa los 15 días de edad, podemos optar por ingreso sin antibiótico a la espera de cultivo. En casos seleccionados de buena evolución clínica a las 48 horas de los cultivos negativos, podríamos optar por una alta precoz y vigilancia estrecha. ¿Qué tratamiento farmacológico empírico está recomendado? La ampicilina intravenosa a dosis de 50 miligramos por kilo, si son menor de 7 días cada 12 horas y si son mayor de 7 días cada 8, más gentamicina intravenosa 4 miligramos por kilo cada 24 horas. Si se sospecha proceso de meningitis, optaríamos por ampicilina intravenosa, si son menor de 7 días, entre 200 y 300 miligramos por kilo día cada 8 horas, y si son mayor de 7 días, 300 miligramos por kilo día cada 6 horas, más cefotaxima intravenosa, 200 miligramos por kilo día cada 6 horas. Si se sospecha de VHS, optaríamos por aciclovir intravenoso en dosis de 60 miligramos kilo día cada 8 horas. Se considerarían vesícula, mal estado general, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, aumento de transaminasa o historia materna de herpes genital que nos oriente a este cuadro viriásico. Muy buenas a todos, yo soy Luis Sousa y vamos a comenzar a hablar sobre la fiebre sin foco en lactantes de entre 1 y 3 meses. Para empezar vamos a hablar un poco de epidemiología. Tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de infección bacteriana potencialmente grave en estos pacientes se encuentra entre el 6 y el 10%, lo que nos va a condicionar nuestra actitud y la necesidad de ingreso en estos pacientes. Las infecciones más frecuentes suelen ser pues, por neumococo, por meningococo, hemófilus, streptococos del grupo B, gram negativos, fundamentalmente E. coli y enterococos, y en algunos casos pues, también tenemos que tener en cuenta la listeria. Sin embargo, de todas las más frecuentes, la infección más frecuente va a ser la ITU, la infección del tracto urinario, como señalamos un poquito más abajo en la diapositiva. Aparte de la incidencia, tenemos que destacar que la prevalencia de estos tipos de infecciones potencialmente graves se encuentra en torno al 20% en estos pacientes de menores de 3 meses. Y dentro de estos, la infección bacteriana invasiva se encuentra entre un 2 y un 4%. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tanto la infección bacteriana potencialmente grave como la infección bacteriana invasiva pueden reducirse hasta el 0,2% en aquellos pacientes que cumplan criterios clínicos y analíticos de bajo riesgo, que vamos a ver a continuación y que nos hacen entender un poco más la importancia de las pruebas complementarias que tenemos que pedir y de la evaluación inicial que hacemos de los pacientes y su estado general. Empezando con la valoración del paciente, tenemos que empezar con una anamnesis completa, por supuesto, una entrevista clínica completa, como hemos visto también en otros grupos de edad, con pacientes pediátricos, y estableciendo sus antecedentes, algo muy importante, ¿no? Antecedentes perinatales, si ha habido una prematuridad, ingresos previos, necesidad de antiterapia previa, etc.
Pasando después a la exploración física, esta también tiene que ser completa, sistematizada por aparatos, pero completa. En este punto es importante que nos apoyemos en escalas, escalas que nos ayudan a tener una visión más objetiva del paciente a la hora de tomar decisiones. Para este grupo de edad, las guías nos recomiendan la escala GIOS, la Young Infant Observation Scale, que ponemos aquí en la diapositiva. Fundamentalmente va a valorar los mismos ítems que valoramos cuando pasamos el triángulo de evaluación pediátrica, que son el esfuerzo respiratorio, la perfusión periférica y la actitud del paciente, dándole 1, 3 o 5 puntos en función del estado del paciente, siendo 1 lo normal, 3 una alteración moderada y 5 una alteración grave. El punto de corte de esta escala está en 7, de manera que por encima de 7 vamos a considerar que el criterio clínico es de alto riesgo. Como vemos ahí mismo en la tabla, un poquito más abajo, el valor predictivo negativo de estos criterios es de un 96%. De ahí lo que hemos comentado anteriormente, la importancia de esta valoración de cara a descartar la gravedad en este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta también, durante la exploración física, que estos pacientes tienen una sintomatología muy inespecífica y que al igual que podemos sospechar una afección por estos síntomas, tenemos que pensar en otro tipo de patologías, en deshidratación, abdomen agudo y aunque nos sirva la misma escala, no dejar de descartar estos tipos de patologías que no sean infecciosas. En este punto mostramos los criterios de bajo riesgo de los que estamos hablando. El criterio clínico, como ya hemos visto anteriormente, se basa en una puntuación de 7 o menos de 7 en la escala de GIOS. Y por otra parte tenemos los criterios analíticos, que son los que vemos en la diapositiva, con unos leucocitos de 5.000 y 15.000, un recuento de neutrófilos por debajo de 10.000, incluyendo un índice infeccioso por debajo de 0,20, un valor de la proteína C reactiva por debajo de 20 y una procalcitonina por debajo de 0,5. En este punto es muy importante destacar que una procalcitonina mayor o igual a 0,5 se considera el parámetro más específico de infección bacteriana invasiva en lactantes con fiebre sin foco, especialmente los menores de 3 meses, que son de los que estamos hablando ahora. Por eso es importante que si encontramos una procalcitonina con estos valores, nos planteemos la realización de una punción lumbar, a pesar de que el paciente tenga un triángulo de evaluación pediátrica y un aspecto normal. Aparte de todos estos criterios que ya hemos dicho, también se incluye la tira de orina reactiva de orina negativa. De manera paralela tenemos otros criterios que tenemos que tener en cuenta siempre y cuando queramos dar una alta segura en estos pacientes. Tienen que cumplir estos criterios analíticos y clínicos de bajo riesgo, como ya hemos dicho. Debe haber un apoyo familiar considerable y debe haber también la posibilidad de que el paciente sea valorado por su pediatra de referencia o por un pediatra de atención primaria en las siguientes 24 horas. Tiene que tener una adecuada tolerancia oral y, por supuesto, un fácil acceso al hospital, de manera que en caso de empeoramiento o de nueva sintomatología de gravedad pueda acceder rápido a una atención hospitalaria. A continuación os mostramos un algoritmo basado en las guías que hemos consultado y por supuesto lo primero que tenemos que hacer, como ante cualquier paciente pediátrico, es comenzar con el triángulo de evaluación pediátrica, que además, como ya hemos dicho anteriormente, nos van a ayudar a completar la escala de GIOS. Si el paciente se encuentra inestable, por supuesto, el primero es estabilizar al paciente, lo cual requerirá ingreso, y una vez que esté estabilizado, comenzar con las pruebas complementarias, que son fundamentalmente una analítica con hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina. Debemos hacer también un hemocultivo y tomar muestras de orina para tener una tira reactiva, así como sacar estudios de urocultivo y de Gram. En estos casos también tendríamos que realizar una punción lumbar e iniciar antibioterapia empírica debido a la inestabilidad del paciente. Si el paciente se encuentra estable, procederemos a hacer las pruebas complementarias sin esa necesidad de estabilizarlo. Estas pruebas son también un hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, hemocultivo, una tira reactiva igualmente con urocultivo y Gram, y además tendremos que añadir, dependiendo de la época epidémica, el estudio de ciertos virus epidémicos, ¿no? Fundamentalmente la influenza, la gripe, el virus respiratorio sincitial o algunos enterovirus. En estos casos nos valen tanto los test rápidos como las PCR, dependiendo de la disponibilidad que tengamos en nuestro centro. Además, si encontramos signos de encefalitis o de meningitis, pues por supuesto tenemos que plantearnos también la necesidad de hacer una punción lumbar.
De todas estas pruebas, probablemente la que nos dé resultados de manera más rápida va a ser la tira reactiva de orina. Por lo tanto, la que nos va a guiar el algoritmo en primer lugar va a ser esta prueba. De manera que si encontramos leucocituria, pues, tendremos indicación de ingreso y de inicio de antibioterapia orientada a la infección de orina, y aún así tendremos que esperar el resultado del resto de las pruebas complementarias, de manera que veamos un poco también la gravedad en la analítica. En caso de pacientes que sean mayores de 2 meses, con pruebas complementarias normales y con criterios de bajo riesgo, podríamos considerar en este caso una alta precoz con manejo ambulatorio. Si no encontramos leucocituria en esta tira reactiva de orina, el siguiente paso es mirar la procalcitonina, que como he dicho anteriormente, si está por encima de 0,5 o es igual a 0,5, nos haría plantearnos seriamente una punción lumbar. Por lo tanto, en este caso, debemos ingresar al paciente, hacer la punción lumbar e iniciar antibioterapia empírica. Como ya hemos dicho antes, en estos casos suele haber una relación importante con la infección bacteriana invasiva. Si este parámetro es normal, deberíamos mirar la PCR y los neutrófilos. Si uno de los dos valores o ambos valores están elevados, lo que está indicado es una observación por lo menos de 12 a 24 horas del paciente y el inicio de antibioterapia con ceftriaxona. En estos casos, si la historia clínica acompaña, también tenemos que plantearnos la punción lumbar, y aunque esto es algo que está más bien recomendado en mayores de 1 año, pero también lo comentamos, si encontramos neutrofilia que además se acompaña de esta proteína C reactiva elevada, es decir, si tenemos estos dos valores, tendríamos que considerar también una radiografía de tórax. El alta del paciente, pues por supuesto, irá en función de la evolución y del resto de pruebas complementarias que hemos solicitado. Si estos valores son negativos, en principio el paciente podría irse de alta sin antibioterapia, salvo que tengamos otra sospecha importante o alguna duda respecto a las pruebas complementarias. Si está indicada la observación de entre 12 y 24 horas de estos pacientes, siempre y cuando tengan antecedentes de riesgo infeccioso alto. Y para terminar con este grupo de edad, vamos a hacer un pequeño resumen de la antibioterapia, como recogemos en esta tabla. En el caso de antibioterapia empírica, tenemos que tener en cuenta, como ya hemos dicho anteriormente en varias ocasiones, el triángulo de evaluación pediátrica y la presencia no de pilocitosis en caso de que hayamos hecho una punción lumbar. La presencia de pilocitosis, como bien recogemos abajo la diapositiva, la consideramos más de 10 células en pacientes de entre 1 y 2 meses y más de 5 en pacientes de más de 2 meses. Si tenemos un test normal y no tenemos pilocitosis en caso de haber hecho una punción lumbar, el tratamiento de elección son o cefotaxima o ceftriaxona, asociando o no ampicilina dependiendo de si tenemos o no una alta prevalencia de Bacteriemia por Listeria por enterococos. Si encontramos un TEP alterado y o tenemos una pilocitosis en la punción lumbar si la hemos realizado, el tratamiento de elección va a ser cefotaxima con un bolo inicial de 75 miligramos por kilo y seguido de la pauta que ahí recogemos con vancomicina, también asociando o no ampicilina, igual que en el caso anterior, dependiendo de la prevalencia de Bacteriemia por Listeria o enterococos. Si tenemos un diagnóstico de infección de orina, de infección del tracto urinario, el tratamiento va a ser ampicilina con gentamicina. Si tenemos una neumonía, ampicilina con cefotaxima, y independientemente del cuadro, en cada uno de estos supuestos tenemos que añadir aciclovir si el paciente ha tenido convulsiones, si encontramos vesículas mucocutáneas o si tenemos otros signos sugestivos de encefalitis en el paciente. Bueno, y con esto pasamos ya a la evaluación del paciente del siguiente grupo de edad. Muy buenas a todos, soy Rubén Rodríguez García, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Las Palmeritas, y a continuación vamos a proseguir con el abordaje del síndrome febril sin foco en los niños de edades comprendidas entre 3 y 36 meses. Destacar que las infecciones víricas son la principal causa de fiebre en estos niños y que la prevalencia de infección bacteriana potencialmente grave es muy baja, en torno al 5 al 7%, en cuyo caso habremos de sospechar una infección del tracto urinario. A destacar en la anamnesis también que debemos recoger como datos la edad, el sexo, el estado vacunal de neumococo y Haemophilus, puesto que la vacunación ha reducido drásticamente la incidencia de bacteriemia oculta por estas bacterias, el grado de temperatura, síntomas acompañantes y alguna enfermedad de base que predisponga a alguna infección bacteriana grave. En la exploración valoraremos el triángulo de evaluación pediátrica, el estado general mediante diversas escalas, como la escala de Yale, la toma de constantes, la presencia de exantemas y de signos
de meningismo. En cuanto a las pruebas complementarias de las que disponemos, podemos realizar una analítica mediante el recuento leucocitario, marcadores de fase aguda como la proteína C reactiva o la procalcitonina, el cual es el biomarcador más sensible y específico para detectar una infección bacteriana potencialmente grave en las primeras horas de evolución, un hemocultivo, estudio de orina mediante tira reactiva de orina, GRAM, urocultivo, examen del ECR, del líquido cefalorraquídeo, también test diagnósticos rápidos de coronavirus o de influenza para la gripe. Y en cuanto al tratamiento, pues podemos emplear medidas físicas como baños de agua tibia o compresas húmedas no bañadas en alcohol. Y en cuanto al tratamiento antitérmico, destacar que no se recomienda su alternante. Aquí tenemos una gráfica donde recogemos los principales antitérmicos y sus características. El paracetamol, destacar que es el de primera elección por su efecto antipirético potente y que se puede utilizar cada 4 horas vía oral, rectal, con mayor absorción irregular o intravenoso. El ibuprofeno sería el único antiinflamatorio a dosis de 10 mg/kg y el nolotil tiene un efecto espasmolítico. En cuanto a los antibióticos, emplearemos unos u otros en función del triángulo de evaluación pediátrico. Si este es inestable, se recomienda la cefotaxima intravenosa y si es estable, la amoxicilina oral y una dosis de ceftriaxona intramuscular en función de ciertos parámetros. A continuación os traemos el algoritmo de actuación del síndrome febril sin foco en el niño de 3 a 36 meses, el cual lo hemos resumido de manera muy esquemática para que sea útil en nuestra práctica clínica diaria y consideramos que esto es lo más importante de este apartado. En primer lugar, comenzaremos con el triángulo de evaluación pediátrica y la escala de Yale. En caso de presentar inestabilidad en alguno de sus lados, bien en la apariencia, en el trabajo respiratorio o en la circulación cutánea, o bien que la escala de Yale puntúe mayor de 15 puntos, debemos considerar que el niño debería ingresar en planta o en observación y comenzar con oxigenoterapia, sueroterapia, monitorización de constantes, antibioterapia con cefotaxima intravenosa y realizar pruebas complementarias en función del protocolo sepsis de cada centro. En caso de estar estable o puntuar en la escala de Yale menor de 11 puntos, si no presenta enfermedades graves predisponentes de alguna infección, debemos evaluar el grado de temperatura. En caso de no presentar más de 40,5 grados o 39,5 si está mal vacunado de la vacuna neumocócica conjugada, realizaremos una tira de orina en caso de que la fiebre sea mayor de 39 grados en todas las niñas y en los niños exclusivamente menor a 12 meses. Pautaremos antitérmicos y observación domiciliaria con seguimiento posterior en 24 horas por su pediatra de atención primaria. En caso de que sí cumpla esos criterios de temperatura, realizaremos una orina en todas las niñas y en aquellos niños menores a 12 meses y consideraremos una analítica sanguínea. Si consideramos la analítica, debemos plantearnos si estamos en época de COVID-19 o en estación de gripe. En caso afirmativo, realizaremos un test rápido o bien una PCR de virus múltiples, y en caso de ser positivo, tenemos nuestro diagnóstico. Daremos de alta al niño con observación domiciliaria y seguimiento posterior en 24 horas por su pediatra. En caso de que los test de negativo o no estemos en una epidemia, debemos valorar ciertos valores de la analítica como restantes de fase aguda y la leucocitosis, y ahí tenemos los diversos puntos de corte. En caso de que no se sobrepasen, de igual forma damos de alta con observación en domicilio, y si se sobrepasan, debemos considerar realizar una radiografía de tórax en caso de que haya leucocitosis mayor a 20.000 o polimorfonucleares mayor a 10.000 para descartar neumonía, plantearnos una dosis de ceftriaxona intramuscular y posterior antibioterapia en casa, y si la procalcitonina sí que está elevada, debemos considerar una observación en urgencias. Finalmente, en cuanto al síndrome febril sin foco en el niño mayor de 36 meses,